Grabador y vamos a empezar. Les decía, estas cuatro preguntas que hacemos justamente, o que hace Filipenses en el punto 1 o en el versículo 1, prácticamente son un poco el motor que nos debería impulsar para que nosotros podamos servirle a Dios. Yo he dividido más o menos el estudio en 5 puntos importantes. Uno es la actitud, que debe ser igual a Cristo, que está en el versículo 5. La 2, un cambio que debemos hacer, que es el mismo que hizo, o mejor dicho, tanto como lo hizo Jesús, así también debemos hacer nosotros, un cambio o metamorfosis. El punto 3 es una cuestión de enfoque, que puede ser un problema transformado en oportunidad, problema u oportunidad. Ya después se los voy a ir desarrollando y van a ir viendo cómo es. El 4, los ejemplos para mi vida, que están en el versículo 7 y 8. Y el 5, el propósito, que va del 9 al 11. Esos van a ser los puntos más o menos que vamos a ir tocando. Y vamos a leer del 5 al 11. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, vamos a empezar por el versículo 5. Dicen: todos tengan la misma actitud que tuvo Cristo. El tema es: ¿qué actitud tuvo Cristo? Para saber eso, vamos a retroceder un poquito al versículo 3 y 4. Dicen: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. O sea, que de estos versículos nos damos cuenta de que son algunas de las actitudes que tuvo Cristo. ¿Está? El tema es cómo lo desarrollamos en nuestra vida. Veamos el versículo 3. Dice: no sean egoístas. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad hoy en día? ¿Qué es lo que nos pregona constantemente? Si vamos a un psicólogo no cristiano, si vamos a la calle, si escuchamos en la televisión, siempre es el yo. Primero estoy yo. Si tengo algún problema con mi señora, separate, te dicen, todo el mundo te dice, separate. Vos sos más importante que tu señora, que tu familia, que Dios, etcétera, 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 etcétera. En realidad, no era la actitud de Cristo. Cristo dice: aunque era Dios, en el versículo 6, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, Él no fue para nada egoísta. Él vino, no utilizó sus poderes para nada acá en este mundo, sino que los utilizó para sí mismo, no los utilizó, sino que los utilizó para los demás. Sanó a personas que estaban enfermas, le dio vista a los ciegos, hizo caminar paralíticos y hasta... inclusive, resucitó muertos y nos dio la tranquilidad y la posibilidad de ser salvos. Está en nosotros en que lo aprovechemos, ¿no? Para eso también Él muestra siempre que vino totalmente humillado. O sea, dice en el versículo 7, en cambio renunció a sus propios privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. O sea, Él se humilló completamente. Si nosotros empezamos a ver un poco lo que hizo Cristo en realidad, Él era un santo en el cielo, un santo con todos los ángeles, sin pecado, y lo que vino a hacer es a humillarse como hombre, a ser un hombre caído, con todos los problemas y todo lo que lleva, por ende, el hecho de ser un ser humano, ¿no? Que después lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero de todas formas yo quiero mostrar ahí la humildad que tuvo Él. No tuvo ningún problema en despojarse de lo que realmente era y llegar a ser una persona, un ser humano como nosotros, con todos
los problemas, con todo lo que lleva el hecho de ser un ser humano. Él nunca pensó en aferrarse a su divinidad, todo lo contrario. Él se despojó y encima nos dice que vino a servir. Vino a servir, a ser siervo, a ser esclavo. A ver, de servidumbre, por lo general nosotros cuando pensamos en siervo pensamos que es la chica de la limpieza, la chica que limpia. Pero en esa época, cuando hablamos de servidumbre, de esclavitud, hablábamos de personas que eran compradas por otros para que hicieran, que no tenían voluntad propia, para que hicieran lo que esa persona que compró les mandara. O sea, les mandaba que fueran a limpiar, que fueran a hacer lo que sea, lo hacían. Calladitos en la boca, no tenían poder de voluntad, no tenían criterios propios, no tenían absolutamente nada. Bueno, lo mismo hizo Cristo. O sea, Él vino en obediencia a hacer lo que el Padre le había mandado. Él se humilló completamente. Fue siervo, y tenemos algunos versículos en Juan 13, si quieren que lo busquemos, del 12 al 15. Juan 13. Acá es donde Cristo agarra su manto y llena una palangana con agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Dice el 12: después de lavarle los pies se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Le di de mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Acá, en este pasaje, nos muestra que Él se despojó por completo de ser el maestro, de ser el líder del grupo, de ser un Dios prácticamente, después de haber hecho un montón de actos donde vieron su poder y todo lo demás. Y sin embargo Él no tuvo ningún problema en lavarle los pies a cada uno de los discípulos, se humilló completamente. Y Él les dijo, en una parte dice: ¿entienden lo que acabo de hacer? En el versículo finales del 12. ¿Entienden lo que acabo de hacer? En realidad en ese momento no lo entendían, pero dice, más adelante lo van a entender, le dice a Pedro. Lo que está haciendo pura y exclusivamente es mostrarles que tenemos que ser humildes, completamente humildes, y servir. Muchas veces cuando hablamos de servicio, decimos y hablamos de actitudes, decimos que las cosas las hacemos para Cristo, pero en muchos lugares he visto personas que de repente hacen las cosas donde todo lo ven. Y acá lo que primero que nos dice, volvemos a Filipenses, lo primero que nos dice es: no traten de impresionar a nadie. O sea, la mayoría de las veces tratamos de que cuando nos dicen, qué sé yo, que bien que jugás al fútbol, no sé, por decirles algo, y cuando somos cristianos decimos, bueno, para la gloria de Dios, pero dale, decime un poquito más. O sea, nos gusta que nos estén alabando, nos gustan que aumenten nuestro ego. Y en realidad eso no está bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es las cosas para impresionar a Cristo, a Dios, hacer, mejor dicho, a Dios, haciendo las cosas que hizo Cristo, como nuestro ejemplo Cristo, hacerlo con toda la fuerza, justamente y realmente para la gloria de Dios. No es importante si yo barro el baño donde nadie me ve, lo estoy haciendo para Dios, porque me interesa que Él me vea, no que me vean los demás, para que digan que bien, mira cómo trabaja este cristiano. No es importante eso, es importante que nosotros trabajemos para Dios. No es importante impresionar a los demás. Sean humildes y consideren a los demás mejores que ustedes. Otro problema que tenemos los seres humanos, por lo general, tratamos de buscar los defectos en los demás para exaltar nuestras virtudes. Y no es bueno eso, no es bueno. Tratemos siempre, en lo posible, de mostrar nuestras virtudes haciendo las cosas, poniendo todo el empeño, toda la fuerza, todas las ganas. Y seguramente que va a haber gente que va a ser mejor, pero también hay gente que es peor, y siempre tenemos que tratar a quien es mejor y a quien es peor, siempre lo tenemos que tratar como mejores que nosotros.
porque son seres humanos que, más allá de cualquier cosa, necesitan y no entienden lo que nosotros estamos haciendo, que es exaltar a Dios sobre todas las cosas, y no exaltarnos a nosotros mismos. No es para nosotros la gloria, no debe ser para nosotros la gloria. No se ocupen de sus propios intereses, sino también ocúpense de los intereses de los demás. ¿Cuántas veces ha pasado que hay problemas acá en la iglesia o tenemos problemas algunos? Yo, por ejemplo, soy uno. Yo en esta semana aprendí muchísimo de todo lo que leí, las veces que lo leí, de todo lo que practiqué y demás. Y realmente me sentí bastante mal muchas veces por el hecho de que todos estos puntos, desde el hecho de ser egoísta, no tratar de impresionar a nadie, ser humilde, considerado como los demás, tratándolos mejor que a mí mismo, no ocuparme de los intereses propios, sino más de los de... No ocuparme de mis intereses propios, sino ocuparme de mis intereses propios y ocuparme también de los demás. Muchas veces ha pasado con personas problemas acá y ni siquiera lo he llamado yo por teléfono. ¿Ustedes lo han llamado para saber cómo estaban esa semana? O el chico de Córdoba, en la iglesia, o algún hermano que le pasa algo. Y el interesarse simplemente, eso gratifica mucho al otro hermano que está acá, que está compartiendo y viniendo todos los domingos y practicando la misma fe que practicamos nosotros. A veces no nos cuesta nada, pero realmente el diablo pone en nosotros preocupaciones más importantes, según nosotros, que nuestros propios hermanos. Y no es tan bueno eso. Yo creo que deberíamos ocuparnos, sí, de lo nuestro, sí, sin duda, porque si no seríamos irresponsables completamente, pero también tenemos que ocuparnos de los hermanos, tenemos que ponerlos en la misma línea, ocuparnos de ellos. Esto, bueno, son las actitudes que dice que tuvo Cristo. Y creo que todas estas actitudes podemos practicarlas, no son fáciles de practicar, pero sí tendríamos que ponerlas como objetivo para que lograrlas en algún momento. Yo creo y pensaba en algún momento todos, acá vamos a estar en nuestro último momento, o si viene Cristo antes, no sé, pero en ese momento yo creo que muchas veces vamos a ponernos a pensar todas las cosas que no hicimos en ese momento. Vamos a pensar por qué no hice esto, por qué no escuché aquello, por qué no cambié esta actitud, por qué no puse garra sobre tal o cual cosa, por qué no prediqué la palabra, por qué. Y todavía estamos a tiempo, todavía tenemos una gran ventaja, que tenemos el tiempo necesario y suficiente para poder cambiar y revertir esa situación, para que cuando llegue ese momento nosotros no tengamos que remordernos o sentir remordimiento por lo que no hicimos, sino que estemos alegres por lo que hicimos, que estemos contentos por lo que hicimos, y que sobre todas las cosas que Dios esté contento con nuestro actuar. Eso nos va a dar también gozo, nos va a dar paz en el corazón. Que yo creo que eso es lo que realmente cualquier cristiano es lo que más anhela, la paz en el corazón, porque problemas vamos a seguir teniendo, pero la paz que nos da Dios, esa paz no la vamos a tener si estamos lejos de Dios. Vamos con la otra parte que dice cambio o metamorfosis, que está en los versículos 6 y 7. Que acá es importante ver, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Como les decía recién, él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse y a lo cual utilizarlo para sí mismo, sino que él se despojó de su parte externa, digamos, para venir a vivir entre los hombres. Se hizo uno igual que nosotros, se despojó de algo, ¿sí? De la misma forma nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello interior que nos aleja de Él. En esto también habla de que Él renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y vamos a seguir leyendo el 8. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa parte, no sé, pero si nosotros nos ponemos a ver, en realidad, como les decía recién, Dios, pongámonos este ejemplo, Dios santísimo en el cielo, rodeado de ángeles, no sé, imagínelo de la mejor forma posible y después venir a humillarse a este mundo como un ser humano, a pasar todos los problemas, todas las necesidades, frío, hambre,
sueño, y encima, a todo esto, una muerte en cruz, la muerte de un criminal, siendo que no se lo merecía porque era el único sin pecado sobre esta tierra. Y Él vino para mostrarnos que nosotros podíamos luchar contra el pecado y por sobre todas las cosas para mostrarnos de que Él era el Cristo que venía a salvarnos a nosotros y a pagar todos nuestros pecados. Él en este cambio vació su ego, vino a servir, vino a transmitir la palabra y también nos pide eso. Fíjense, vamos a 1 Corintios 4:1. Dice, ¿lo encontraron? 1 Corintios 4:1. Así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes no se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. A ver, a mí me gustaría, que Dios me perdone, pero que me gustaría cambiar algunas cosas. Dice, así que a Apolos, así que a Nahuel, así que a Cristian, así que pónganse el nombre de cada uno de los que estamos acá, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Yo creo que esas pequeñas cosas que tenemos los cristianos, esos pequeños datos que nos va dando la Biblia y no los utilizamos y no nos damos cuenta, y seguimos pensando cuando escuchamos un mensaje, es para, qué bien que le vendría a fulano, qué bien que le vendría a Mariano, ¿no? Pero es para nosotros, para cada uno de nosotros. A mí, les soy sincero, esta prédica me habló muchísimo, me dijo muchas cosas que, si bien las sabía, pero yo creo que no las adoptaba o no las masticaba de la forma para sentir realmente el peso y la carga y el remordimiento por no hacerlo. Vamos a ir al otro punto, que es la cuestión de enfoque, problema o oportunidad, que está también en el versículo 7. En realidad, bueno, desde el 5 hasta el 11 hablamos prácticamente de lo mismo, pero dice, en cambio renunció a su privilegio divino, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Como sabemos, todos los hombres cuando aparecemos tenemos necesidades, hambre, como decía recién, frío, sueño, cansancio y todo lo demás. El tema es que Cristo justamente cambió todos esos problemas por oportunidades. Todos esos problemas los utilizó como oportunidad para sanar a la gente, oportunidad para llevar la palabra, oportunidad para dar a conocer a Dios. En algún momento escuché una prédica donde hablaban de un pastor en una iglesia, que había una pareja, jovencito, recién casado o casado hace un tiempo, la señora embarazada, obviamente como toda pareja cristiana, lo primero que hacemos es encomendar el bebé a Dios, que todo salga bien, que realmente sea útil para el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente ellos lo hicieron, tiene el bebé, pero el bebé nace con algún problema bastante importante y lo tienen que internar. El pastor, sabiendo de esta necesidad, obviamente va el otro día, los 2 días, va a ver la pareja para darles su apoyo espiritual, para poder charlar con ellos, pensando que iba a encontrar una pareja devastada, una pareja desesperada y todo lo demás, y lejos de eso, para su asombro, encontró una pareja que estaban totalmente enardecidos, estaban, pero como si les hubieran enchufado adrenalina, totalmente, no me sale la palabra, pero eufórico, ahí está, él me dio la palabra, eufórico, estaban eufóricos totalmente. Entonces, claro, obviamente le dice, hermano, ¿cómo está? Bárbaro, pastor, bárbaro. Sí, el nene está, pero más o menos está bien, pero bárbaro. Tengo 2 días, tiene, y ya es misionero. El pastor se quedó ahí, no, misionero. Sí, es misionero, dice. ¿Cómo que misionero? Tiene 2 días, el nene es recién nacido.
Sí, le dice, pero lo que pasa es que yo he podido predicarle a todos los papás que están acá internados con los nenes. Dice, y muchos han creído. A mí me encantó esa historia, sinceramente, porque muchas veces no aprendemos y no aprovechamos las oportunidades que tenemos cuando tenemos que predicar. Muchas veces hablando mal y pronto, nos hacemos cuicui porque tenemos miedo de que le vaya a caer mal al otro, que les vaya, qué sé yo, o qué es lo que puede pensar el otro. Y en realidad le estamos haciendo un favor si nos ponemos a ver. Ellos pueden tener la salvación, pueden tener la salvación eterna. No le estamos quitando nada, no lo estamos mintiendo, no le estamos dando nada raro, al contrario, le estamos dando la posibilidad que tenemos nosotros de ser salvos. No sé si en algún momento ustedes se pusieron a pensar en eso cuando han tenido a alguien para predicar. La mayoría de las veces pensamos, a ver si se enoja, a ver si me contesta algo, a ver si... Siempre damos la vuelta y nos vamos. Y después más de una vez nos quedamos pensando durante 2 o 3 días, ¿por qué no le prediqué? ¿Qué necesidad tenemos? Si podemos hacerlo. Podemos, esa oportunidad, ese problema para nosotros puede ser una oportunidad de mostrarle quién es Dios, una oportunidad de mostrarle lo que es la salvación. Vamos a los ejemplos. Ejemplos para la vida, en el versículo 7 y 8. Recién leíamos la primera de Corintios 4:1 que decía, uno de los ejemplos más importantes que nos da es justamente que nosotros debemos ser siervos y predicar la palabra de Dios, predicar los misterios de Dios. Eso es lo que Dios nos manda. Y ese debe ser nuestro ejemplo también. Nuestro ejemplo es la actitud que tuvo Cristo, de ser humilde, de ser siervo, de no tratar de impresionar a nadie, sino que tratar de hacer las cosas para Dios, para exaltar a Dios, para la gloria de Dios. Ser humildes, considerando a los demás mejores que nosotros. Ocuparnos de los propios intereses y de los intereses de los demás. Yo creo que no hace falta que ampliemos más los ejemplos porque es muy simple la situación y es muy simple lo que acá nos predica. El ejemplo es pura y exclusivamente la actitud que tuvo Cristo. Si nosotros vemos el ejemplo en el versículo 1, hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, y en el versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Son los 2 versículos que deberían impulsarnos diariamente a nosotros como cristianos para vivir una vida digna. Porque si nos ponemos a ver cómo está en el trabajo, somos ejemplos, tenemos una actitud cristiana en nuestro matrimonio, con nuestros amigos, les predicamos a nuestros amigos, no. Nos aferramos a lo mismo, se ríen de una estupidez, nosotros nos reímos junto con ellos. Y no tenemos que agradar a ellos, tenemos que agradar a Dios. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. No digo que no visiten a sus antiguos amigos, no, está bien, está bárbaro, pero predíquenle, ayúdenlos, porque esas personas están perdidas, viven en un mundo perdido, viven anhelando cosas que son de este mundo, materiales que no se las van a llevar, cosas que no les van a llevar a ningún lado, cosas que lo van a llevar a la perdición, cosas que en realidad no les van a servir para nada, ni acá ni allá. Entonces, si les mostramos cuál es la esperanza, dónde tenemos la esperanza nosotros, y las cosas que nos esperan para el futuro, sin duda que ellos también las van a anhelar. Porque el día de mañana nosotros sabemos que tenemos la tranquilidad de que tenemos una vida con Cristo. Ellos no la tienen, ellos viven pensando y tratando de buscar la felicidad. Y la felicidad no la van a encontrar con las cosas de este mundo, la van a encontrar pura y exclusivamente con las cosas de Dios. Esos serían un poco los ejemplos y el propósito. Desde el 8 en adelante, desde el 9 en adelante, hablamos del propósito. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Nosotros ahora tenemos un sacerdote al lado de Dios, que es Cristo, un sacerdote y un abogado que nos defiende a nosotros, a los que creemos en Él. No desaprovechemos esa oportunidad.
Nosotros antes los seres humanos no tenían un sacerdote, tenían los sacerdotes que estaban acá en la tierra, que tenían que matar carneros. Nosotros ya tenemos quien fue sacrificado por cada uno de nosotros. Ya Dios no ve a un pecador en nosotros, lo ve a Cristo. Él pagó nuestras deudas. Y para eso, ese fue el propósito de Cristo en esta tierra. Vino con el propósito justamente de ser obediente y de cumplir esa obra en favor nuestro. ¿Tenía necesidad? No tenía ninguna necesidad. Él podría tranquilamente haber dicho, bueno, termino con esto y empiezo de vuelta. Empezamos de cero. Sin embargo, tuvo misericordia y amor por cada uno de nosotros. ¿Nosotros tenemos amor para con los demás? ¿Como el que tuvo Cristo con nosotros? No. Por lo general, no. Tenemos, sí, amor, queremos a las personas, pero tenemos que tener realmente más amor por las personas. Otro propósito. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En este mundo muchos, acá se escucha mucho en el pueblo, que insultan a Dios, lo suben y lo bajan tremendamente. Y acá, como dice esto, cuando el propósito es justamente exaltarlo a Cristo, para que todas rodillas, como decía Alan en la última canción, se doblen ante el nombre de Cristo. Tanto el que cree, como el que no cree, como el que cree pero no, como el que cree pero no lo practica. No, todos se van a arrodillar ante Dios. Aún el más soberbio que puede existir sobre la tierra. Y dice, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. De la misma forma tenemos que vivir nosotros día a día, para la gloria de Dios Padre, glorificándolo en nuestros actos, glorificándolo en nuestro trabajo, glorificándolo en nuestra casa, con nuestro matrimonio, en nuestros amigos, glorificándolo a Él, pensando más en Él que en nosotros mismos, creyendo y sabiendo de que si nosotros le llevamos la palabra a nuestros amigos es para beneficio de ellos y no para beneficio nuestro. Ellos van a encontrar un significado a la vida y van a encontrar un significado también, porque no a la muerte el día de mañana. Pero bueno, chicos, creo que, no sé si me quedó algo, seguro que después me voy a acordar un montón de cosas que no he dicho porque es así, pero bueno, espero que realmente todo esto lo analicemos y si tienen alguna duda vuelvan al capítulo 2, entre el 5 y el 11, y traten de analizar punto por punto cada una de las cosas, porque realmente en estos versículos prácticamente está un poco la actitud que tuvo Dios, algunas de las buenas actitudes que tuvo Dios, está un poco lo que debemos hacer como cristianos, está un poco el ejemplo para nuestras vidas. Traten de utilizarlo para beneficio propio y beneficio de los que puedan estar alrededor de ustedes. Vamos a orar.